¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Coffee and Business. Soy Juan Esteban Portilla y es para mí un gusto tenerles aquí en este nuevo programa organizado por OnData. Gracias a todos quienes nos acompañan y, como lo decimos siempre, aún más gracias a quienes comparten nuestros contenidos y a quienes están siempre siguiendo lo que hacemos como OnData, sea en Facebook, sea en Instagram, sea en YouTube, en donde estemos. Hay mucha gente que siempre está compartiendo, siempre está comentando, siempre está poniéndonos like, y es de esas formas, obviamente, es así como uno puede seguir proyectándose y seguir creciendo. Esta semana tenemos un programa muy especial. Hablaremos de temas positivos y que tienen mucho impacto. Digo especial además porque Evangelina Gómez, que es con quien vamos a conversar, es hermana de mis grandes amigos Guillermina y Santiago, así que también estoy muy, muy contento por eso. La responsabilidad social empresarial es la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental que hacen las empresas con el objetivo de mejorar su situación competitiva y también aumentar el valor. Para desarrollar este tema, qué mejor que hacerlo con la directora ejecutiva del Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social y Sostenibilidad, CERES, Evangelina Gómez, que les decía hace un momento. Nos enfocaremos en varios temas. Primero, de esta gran red que tiene mucha historia aquí en el Ecuador y que seguro será muy interesante escucharla. Después hablaremos de responsabilidad social empresarial y finalmente del ranking de reputación corporativa. A mí siempre, cuando son rankings, siempre me encanta hablar del tema. Y este año que se hizo hace poco, entonces hablaremos de todos estos temas. Así que sin más, comenzamos. Bueno, mientras esperamos que más gente se conecte, ustedes ya saben lo que viene. Esto es noticias en menos de 3 minutos. Ya les decía yo que vamos a hablar de temas positivos. La vacuna de Moderna, esto es de hoy, con un 94.5% de efectividad contra el coronavirus. En una noticia publicada hoy por la cadena CNN en español, mencionan que la vacuna desarrollada por el laboratorio Moderna tiene un 94.5% de efectividad contra el coronavirus. Siguiendo la noticia, mencionan que los resultados han sido revisados por un panel independiente llamado Junta de Monitoreo de Datos y Seguridad, y Moderna planea solicitar a la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos la autorización de su vacuna poco después de que acumule más datos de seguridad a finales de este mes. Recordamos que Pfizer anunció que su vacuna tiene un 90% de efectividad. Las vacunas avanzan hacia una aprobación y distribución finalmente, pero aún hay dudas sobre el costo y la accesibilidad. En una noticia que tiene relación, Wall Street quebró un nuevo récord impulsado por el anuncio de Moderna sobre la efectividad de la vacuna. Según una noticia de Infobae, a raíz de los anuncios de la vacuna de Moderna, las aerolíneas y las compañías de cruceros referentes de la industria de viajes se dispararon en las cotizaciones, mientras algunas compañías que habían prosperado durante los confinamientos, más bien cerraron con pérdidas. La semana anterior, con el anuncio de la vacuna de Pfizer, las acciones de, por ejemplo, Zoom, Netflix, Amazon, cayeron fuertemente. Finalmente, en nuestro segmento, un poco de historia, recordamos que el 16 de noviembre de 1519, el explorador español Diego Velázquez de Cuéllar fundó la ciudad de La Habana, actual capital de Cuba. Su nombre está inspirado en el cacique Abahuanex, uno de los jefes nativos que habitaba la región. La Habana fue
mudada en 2 ocasiones, en 1514 y también en 1519, antes de ser emplazada a su actual ubicación. La Habana ha sido el puerto más importante del Caribe por siglos y es el lugar de exportación de los productos americanos. Bueno, ya tenemos un número importante de gente que se conecta y que aparte también sabemos que la gente se conecta, después sale, después vuelve a entrar y así pasa siempre. Y aparte que nos ven muchísimos después a través de nuestro canal de YouTube o aquí, igual en Facebook. Así que le voy a dar la bienvenida a Evangelina Gómez. Ella es directora ejecutiva de Ceres. Evangelina, un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Hola, Juan Esteban, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Muy bien, con mente positiva y con esas noticias buenas que nos traes, pues esperemos pronto poder Ojalá pasar esta crisis, pero que creo que nos ha traído muchos aprendizajes a todos. Sí, también, seguro. Siempre hay que ver también de las grandes crisis también aparecen oportunidades, así que también estoy de acuerdo con lo que dices. Aprovecho nuevamente para mandarles muchos saludos a tus hermanos. No les he visto hace tiempo, así que aprovecho, ojalá que estén por ahí. Seguramente si es que están ya te mandarán saludos también a ti. Bueno, muchas gracias. Qué coincidencia. Bueno, ya sabemos que el mundo es muy chiquito, sí. Así que, bueno, igual es un honor estar aquí contigo y con todos quienes nos están oyendo y quienes van a escuchar en Facebook, en el canal de YouTube. Perfecto. Bueno, para comenzar a desarrollar el tema, nosotros siempre hacemos un video con los puntos clave, así que les vamos a compartir los 5 datos clave del día de hoy. La responsabilidad social empresarial es la responsabilidad que tiene una organización con el medio ambiente en el que se desenvuelve, al igual que con la comunidad que hace parte. Ser socialmente responsables es ir más allá del cumplimiento de las normas y leyes establecidas. Es una contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental. Ceres es la red más importante de organizaciones comprometidas y que promueven la responsabilidad social en el Ecuador. Es una organización privada sin fines de lucro que nació en el 2005 con el objetivo de apoyar a sus miembros en camino hacia la sostenibilidad a través de la incorporación de la responsabilidad social en su modelo de gestión. La actual crisis ha dado la oportunidad a las empresas para que puedan implementar acciones concretas con sus colaboradores, el negocio, clientes, proveedores y la comunidad. Hemos visto cómo grandes empresas se han adaptado para fabricar materiales de primera necesidad sanitaria, han realizado donaciones de equipamiento o contribuciones económicas, pero también han volcado sus esfuerzos para cuidar de sus colaboradores en todo ámbito, para precautelar sus vidas y seguir apoyando además en la reactivación económica del país. De acuerdo con el estudio de reputación corporativa desarrollado por Ipsos Ecuador e INC Consultores, y que cuenta con el apoyo de Ceres, se ha podido identificar cuáles son las empresas con mejor reputación del Ecuador. Así tenemos a la multinacional Nestlé en primer lugar, seguida por Corporación Favorita y de Coca-Cola Company. Con nuestra invitada de hoy, Evangelina Gómez, directora ejecutiva de Ceres, conversaremos sobre la importancia de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial. Coffee and Business llega a ustedes gracias al auspicio de Q-Padel, Garé, Paleo, Mezca, Café de Altura 1600, Grupo Tinta y Papel, Sisterly Nuts, Cabú Creativo, Ática. Bienvenidos. Bueno, Evangelina, a ver, cuéntanos un poco cómo empieza Ceres. Vimos que en el 2005 es como fundada oficialmente, pero ya desde antes tenía también una historia. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, mira, Juan Esteban, resulta que, bueno, ya hace más de 20 años empieza un movimiento en toda Latinoamérica para promover este concepto de responsabilidad social que ha venido evolucionando y que no se entiende. Todavía se sigue entendiendo que responsabilidad social es dar donaciones o hacer actos de caridad, pero no es eso. Entonces, Ceres nace en Fundación Esquel, una fundación muy conocida aquí en el Ecuador, liderada por Boris Cornejo en ese momento.
y se arma un programa, un proyecto a nivel regional para promover primero analizar cuál era el estado de la situación de la responsabilidad social y de ahí luego nace Ceres. ¿Qué se encontró en Ecuador? Se encontró que las grandes compañías tenían sus fundaciones empresariales, las cuales estaban lideradas por las esposas de los grandes empresarios, porque en esa época tampoco había todavía el boom de la inserción laboral de la mujer en puestos directivos, y ellas se encargaban de hacer acciones filantrópicas y trabajar con los grupos más vulnerables. Pero cuando se entendió el concepto de responsabilidad social, inclusive aquellos que lideraban el proyecto, se vio la necesidad de crear una organización como Ceres, que promueva realmente el concepto. Y el concepto es básicamente tener en cuenta los impactos económicos, sociales y ambientales que tienen las empresas y trabajar de una manera articulada con la comunidad y con los diferentes stakeholders que les llamamos, tratando de minimizar al máximo el impacto del medio ambiente. Entonces, así es como nace, con 11 organizaciones firmantes del Acta Constitutiva, y en la actualidad tenemos 75 organizaciones. ¿Y por qué hablo de organizaciones? Porque Ceres agrupa a empresas públicas, empresa privada, ONGs y academia. Y juntos, ¿qué queremos? Construir un Ecuador sostenible. Construir un Ecuador sostenible. Me encanta. ¿Cuáles son las principales líneas? ¿Cómo hace, por ejemplo, una organización para poder pertenecer a la red? Bueno, nosotros, como tú dijiste, somos una red. Entonces, cualquier organización o cualquier empresa que quiera ser parte de Ceres tiene que manifestar el interés. Por supuesto que tiene que tener una trayectoria limpia. Nosotros hacemos lo que se conoce como debida diligencia para asegurarnos de que no vengan simplemente a lavar su imagen en la organización. O sea, pasan por filtros. Pasan por filtros. Entonces, no somos auditores, ni mucho menos, porque creemos que las empresas y las organizaciones, al igual que las personas, no son perfectas. Pero si es que quieres entrar a Ceres, tienes que estar comprometido en iniciar este proceso de mejora continua. Es decir, no es que hoy quiero ser socialmente responsable y mañana ya no. Esto es parte de la inserción de la sostenibilidad, de la responsabilidad social en tu modelo de negocio, y lo tienes que mantener a lo largo del tiempo, y esa es la tendencia a nivel mundial. Claro, súper interesante. Es decir, una empresa, por ejemplo, que no se haya preocupado y que más bien de alguna manera como que, digámoslo, ha generado mucho impacto, no es que simplemente por lavarse o por lavar un poco la conciencia puede pertenecer a la red. Ustedes filtran en base a sus compromisos, a sus manifestaciones, a lo que han hecho, y en función de eso es como una especie de aprobación. Sí, exactamente, tiene que pasar por aprobación de la junta directiva, pero ahí tú acabas de mencionar algo. Si yo soy un empresario que no he gestionado bien los impactos sociales y ambientales de mi empresa y quiero hacerlo, también puedes ser parte de la red. Claro, si eres una empresa que está en actos de corrupción, porque además la ética también es uno de los principales paraguas que nosotros impulsamos, pues no se te va a permitir entrar. Pero si no has hecho las cosas bien y quieres mejorar, pues también puedes entrar, ¿sí? Nosotros no somos auditores, ni mucho menos. Lo que sí queremos es ir congregando a este grupo de empresas que quieren hacer mejor las cosas, que quieren aportar a un nuevo modelo de negocios. Porque la crisis, y ya vamos a hablar del tema, nos está replanteando si la manera en que estamos haciendo las cosas están bien. Y hablamos de la nueva normalidad, y yo he participado en muchos espacios, demasiados durante esta época de pandemia que lo permite la tecnología, y nos planteamos, ¿nueva normalidad? ¿Queremos volver a lo que teníamos o tenemos que reinventarnos e ir hacia adelante y hacer mejor las cosas? Totalmente. Para mí, yo estoy de acuerdo. Para mí hay que reinventarnos porque, fíjate, solo un dato. La semana pasada estuvo aquí María Augusta en el programa, María Augusta Proaño. Ella es de Fundación Telefónica. Exactamente, directora ejecutiva de Fundación Telefónica. Uno de los datos que ella decía y que a mí me llamó muchísimo la atención, ella decía que con la pandemia, el Ecuador antes de la pandemia tenía o sea, al compararse con otros países de la región, en términos de transformación digital, teníamos un retraso de 10 años.
Con la pandemia y por toda esta, de alguna manera, sacudón que hemos tenido todos, nos ha tocado aceleradamente mejorar en nuestro estándar de transformación digital como personas y también como empresas. Y Sí. se ha reducido esa brecha a 5 años. Eso es lo que ella nos decía la semana pasada. Entonces, para mí también, yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. Para mí es un tema también de ver oportunidades también, o sea, en la crisis. Sabemos que ninguno quisiera que esto hubiera No, no, pasado, sabemos pero que es por duro para supuesto. todos, pero a la final de cuentas también hay que plantearse si es que antes estábamos haciendo bien las cosas, porque como tú dices, si es que significaría que antes las hacíamos bien, deberíamos querer volver a hacerlas como antes y creo que no, o sea, creo que no deberíamos. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y vamos a conversar también de algunos casos de empresas en época de pandemia y previa a la pandemia. Aquellas que tenían prácticas de responsabilidad social pudieron reaccionar de una manera mucho más ágil y mucho más rápida. Porque conocían a los grupos vulnerables, porque muchas de ellas inclusive ya tenían teletrabajo implementado. Entonces, no tuvieron que salir corriendo a ver ahora qué hacemos. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que tenemos que ver las cosas positivas. Mira, esta es una conversación y vamos a ir topando algunos temas. Yo leía este fin de semana en uno de los grupos de Facebook una señora que puso es que el 2020 nos ha quitado a los niños la posibilidad de ir al parque, nos ha quitado la posibilidad de ir al trabajo, nos ha quitado, no, nos ha robado. Y yo digo, ¿pero qué nos ha robado? O sea, si no tenemos comprado nada. Primero que nosotros la vida no la tenemos comprada, ni mucho menos. Entonces, aquellos que han perdido sus familiares, aquellos que han perdido inclusive muchas cosas durante la pandemia, lo entiendo. Pero también hemos ganado un montón. Sí, sí. Y hemos ganado mucho más empatía, inclusive de los mismos empresarios, que esto que nosotros venimos promoviendo de la responsabilidad social ya no es un cliché, no es una moda, sino realmente es algo que tenemos que actuar porque tenemos que ver que si la sociedad está bien, si operamos en un entorno favorable, mi empresa va a crecer. Entonces tengo que involucrarme. Claro que nadie se esperaba esto de la pandemia, aunque verás, en los últimos 2 informes del Foro Económico Mundial hay una matriz lindísima de los, no lindísima, pero sino muy bien diseñada de los potenciales riesgos. Y pandemia la venimos arrastrando desde el año 2018. Pero no leemos los documentos y creemos que se inventan cualquier cosa. Pero la pandemia estaba y ahora casi todos los riesgos que se esperan que van a tener el sector empresarial están vinculados con problemas relacionados al cambio climático. El cambio climático, que es algo que supuestamente no existía ni nada, pero sabemos que está y que llegó para quedarse. Esa es una ola que va a venir y que nos está arrasando a todos. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que ahora también ya tenemos mucho más indicios de que es una realidad. Tal vez hace 10, 15 años, tal vez no lo veíamos, tal vez de alguna manera es como que éramos escépticos, pero ahora ya lo palpamos, ahora ya lo podemos ver. Y no solamente es del tema ambiental, tú mencionabas antes, sí. y yo lo hablo siempre. Para mí, no el Ecuador, en general el mundo y algunos países más que otros, seguimos como sociedad, seguimos siendo machistas, se sigue viendo en las empresas mucho más oportunidades para los hombres, pero de a poco es como que ya la sociedad se ha dado cuenta que eso no está bien, las empresas se han dado cuenta, en general se han dado cuenta que hay que afiliar al seguro, que hay que beneficiar y colaborar también, ayudar a los colaboradores de la empresa, que hay que trabajar y reducir los impactos con el medio ambiente. Te topas con muchísimas iniciativas de empresas de todos los tamaños, desde emprendimientos, que tienen muchísima orientación ambiental, que no es por un tema de ganar una imagen, muchas veces a veces sí, pero hay otras veces que simplemente por convicción. Entonces, todo eso tal vez hace 15 años no se lo veía, pero ahora sí, ahora ya lo palpas. Bueno, has topado tantos temas que me hace acuerdo mucho cuando yo entré a trabajar a Ceres hace 8 años, que mis hijos todavía eran pequeños y me decían, mami, ¿y qué haces? Hago de todo, porque la responsabilidad social abarca todo. Entonces, claro. si yo te lo tengo que resumir,
Creo que tenemos que partir del paraguas de la ética, de los negocios bien hechos. No podemos tolerar más actos de corrupción. La transparencia es fundamental, porque las empresas, si bien están creadas para generar rédito para sus accionistas, tienen que generar bienestar para la sociedad. Entonces, partimos de ese paraguas. Y luego hay varios ámbitos que nosotros decimos. Bueno, primero empieza por casa, el bienestar de tus colaboradores, ¿ok? Porque a la larga las empresas no están ahí, las empresas son hechas de personas. Sí, sí. Y ese es un aprendizaje que la pandemia nos trajo, que ha vuelto a humanizar a las empresas, ¿ok? Porque se han preocupado del bienestar de sus colaboradores. Pero aquellas empresas con responsabilidad social dicen, ok, si yo tengo a los colaboradores contentos, me preocupo por ellos, me preocupo por sus familias, me preocupo de la conciliación de la vida laboral y familiar, no solo de las mujeres, me preocupo de la equidad de género, inclusive permitiendo accesos a puestos directivos de las mujeres. Todo eso me trae rentabilidad, eso me trae productividad. Sí, sí, Hicimos totalmente. el año pasado, apoyamos a la cooperación alemana en un estudio del costo de la violencia contra las mujeres para las empresas. Prácticamente el 3% del Producto Interno Bruto les cuesta a las empresas del Ecuador la violencia de género. Y vos dices, pero la violencia de género en el país, el estudio está. 3%. 3% del Producto Interno Bruto. Entonces tú dices, ¿y una empresa por qué tiene que preocuparse de eso? Pues si no te preocupas, tus colaboradores van a tener ausentismo, van a tener una baja de productividad, no solo la mujer violentada, sino también el violentador, etcétera, etcétera. O vas a tener rotación. Son cosas que son los costos ocultos que se les llama. Entonces, cuando a una empresa le dices, bueno, tienes que trabajar por el bienestar de tus colaboradores. No, pero si les pago el sueldo y los tengo afiliados a Lidia, es como tú decías, Juan Esteban, es la ley. Y la responsabilidad social es ir más allá de lo que te dice la ley. La ley tienes que cumplirla, esa es la línea base de todos. A mí cuando me dicen, no, es que te voy a dar un premio porque pagué los impuestos a tiempo. ¿Cómo así? Claro, si mi obligación como ciudadano es pagar los impuestos a tiempo. Bueno, eso es por decir una cosa. Pero bueno, empezamos con la responsabilidad social en casa. Luego tenemos que ver a la comunidad que nos rodea, porque eso también es otra cosa. Si nos están escuchando algunas ONGs o que quieren ir a golpear las puertas de las empresas, tienen que saber que las empresas diseñan su estrategia de responsabilidad social en el marco de sus impactos y también de sus beneficios, beneficiando a la comunidad, pero tiene que estar muy ligada al giro del negocio y a sus impactos. Claro. Entonces, está la comunidad. Pero la comunidad no vista como lo que yo te decía de donaciones y la canchita de fútbol, eso no genera desarrollo. En una situación de pandemia hemos tenido terremotos, inundaciones, tenemos todos que volcarnos a ayudar, pero esa no tiene que ser tu estrategia de responsabilidad social. Tu estrategia de responsabilidad social debe generar desarrollo en la comunidad para que si el día de mañana tú no estás operando ahí, dejes las capacidades instaladas para que esa gente pueda salir y pueda desarrollarse por sus propios medios. Está también la parte de los proveedores. ¿Cómo trato yo a mis proveedores? Que ahí también tenemos un tema muy importante ahora en el marco de la pandemia. Muchas empresas socialmente responsables se volcaron a poder ponerse al día con sus proveedores más pequeños porque sus flujos de caja no les permitía sobrevivir. Entonces, también hay esta relación ganar-ganar con el proveedor. Claro. Y tenemos obviamente también la parte importantísima del medio ambiente. Las empresas necesitan materias primas y muchas de las materias primas vienen de los recursos naturales. Los recursos naturales tienen una vida finita. Entonces, tú tienes que tratar de cuidarlos y preservarlos para poderlos mantener a lo largo del tiempo y para poderles dejar a las futuras generaciones por lo menos la misma calidad de vida que tenemos ahora. ¿Qué vamos a esperar? Yo ya no hablo de mis hijos porque ya están
medios grandecitos, no son chiquitos, pero mis nietos, mis bisnietos, o sea, ¿qué planeta le vamos a dejar? Y así hay varios temas más. Lo que necesitamos es que tengan un buen gobierno corporativo y que cada empresa analice, no puede trabajar en todos los temas. No tienes recursos humanos ni económicos para trabajar en todos los temas. Bueno, ¿cuáles son los prioritarios? ¿Cuáles les interesan más a tus grupos de interés? ¿Cuáles están vinculados con tu estrategia de negocio? ¿Y cuáles son los impactos en los que mayor impacto generan? No es así de sencillo, de levantarme y decir, bueno, hoy voy a hacer responsabilidad social y ¿qué hago? O sea, yo creo que tiene mucho que ver con casa, con tu vocación, con tus propios valores. Y después también, obviamente, la empresa de alguna manera tiene que buscar su retribución, su sostenibilidad y su crecimiento. Entonces, todo tiene que ir alineado, pero sin atentar, sin irse en contra de alguien, sin perjudicar al medio ambiente, a alguna comunidad, a algún proveedor, a los clientes inclusive. Entonces, de alguna manera tiene que ser todo en términos de rentabilidad, ganar para todos. Sí, pero Juan Esteban, déjame que te diga una cosa. Inclusive, si tú no lo tienes por una conciencia real, ya el mercado te lo está exigiendo. Totalmente. Los nuevos consumidores te lo están exigiendo. Sí, sí. Inclusive, Totalmente. por ejemplo, para exportar a la Unión Europea, tienes que tener indicadores de responsabilidad social, si no tu producto no entra al mercado europeo. De hecho, sabes que ahorita que topas esto, es súper curioso porque las generaciones cada vez más jóvenes que vienen, inclusive las personas que están ahorita o sea, empezando sus carreras profesionales, tienen como una orientación muchísimo más alineada al consumo responsable, al medio ambiente, a no atentar, y de hecho cada vez es más fuerte todo eso. Entonces, como tú dices, es para las empresas es que quieren subsistir, también tendrán que adaptarse en ese sentido, porque cuando tú ves mucho desperdicio, los más jóvenes sobre todo suelen ponerse en contra, de hecho. Sí, sí, definitivamente. Mira, nosotros acabamos de arrancar hace un mes un proyecto con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que justamente trata el tema que tú acabas de decir, de consumo responsable. Entonces, vamos a capacitar a las empresas, ya las estamos capacitando en cómo comunicar los atributos de sostenibilidad de tus productos y a los consumidores de cómo poder identificar qué productos te están diciendo la verdad de lo que hay detrás de cómo están hechos. Yo creo que también nosotros, inclusive, aunque no seamos las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, la generación Z, nosotros en este momento tenemos que actuar con responsabilidad y también darnos un minuto para ver qué hay detrás de los productos. Tenemos que preferir a esos productos de esas empresas que están haciendo un esfuerzo para mantener a su personal, de aquellas empresas que están haciendo un esfuerzo para cuidar el medio ambiente, o no lo llamemos esfuerzo, que están cumpliendo con su obligación moral, que están tratando bien a sus proveedores, que están respetando los derechos humanos. Entonces, la culpa también es nuestra, porque si después vamos a preferir productos que independientemente que sean más baratos, tienen materiales nocivos y que sabemos que están contaminando y que sabemos que tienen todo esto detrás, pues la culpa es nuestra. Entonces, tenemos que empezar a generar una presión inclusive para aquellos empresarios que no lo hacen por un tema de responsabilidad personal o de las empresas que lideran. De hecho, yo creo que en el caso de las empresas, o sea, la empresa quiere siempre seguir creciendo. Tú decías algo, yo escuché en no estoy seguro si era una entrevista, me parece que era más como un webinar y te escuché a ti hace un par de días y tú decías algo que a mí me llamó mucho la atención. Tú decías que coincide que las empresas que mejor reputación corporativa tienen, coincide que normalmente son las empresas más grandes. Y eso me parece que tiene que ver justamente con el consumo, porque si es que la demanda tiene orientación social, tiene orientación de respeto al medio ambiente, obviamente a la empresa, independientemente de si es que quiere o no, tiene que. ¿Por qué? Porque de lo contrario los clientes no le van a comprar.
Entonces, me parece que hay una relación ahí, como lo decías. A ver, yo no creo que la relación es con las empresas más grandes, sino con las empresas De mejor reputación, sí. Sí, pero las de mejor reputación no necesariamente son las más grandes, sino las que están tratando de hacer las cosas o están comunicando de mejor manera. Porque a lo mejor hay muchas empresas que están haciendo mucho, pero no lo están comunicando de mejor manera. Nosotros ya no queremos que nos vendan un producto, sino que nos vendan una solución y algo que nos genere valor. Entonces, ahí es donde inclusive vos vas a ver, o todos están viendo cada vez más, que las empresas no te dicen, compra este producto porque es bueno, sino cómprate este producto porque te acerca a tu familia, cómprate este producto porque te soluciona un problema, cómprate este producto porque tiene un empaque amigable con el ambiente, compra este producto y luego llévalo y deposítalo en un sistema de reciclaje. O sea, ya inclusive las empresas se están comunicando con sus consumidores para decirle, una vez que utilices esto y ya no lo utilices, el empaque es reciclado y tenemos estos programas o llévale a este lugar. Entonces, Claro, es un una tema de valor relación mucho agregado. más cercana. Claro, es un tema de valor agregado, pero la empresa no lo haría, o sea, lo que yo voy es que la empresa no lo haría si es que la demanda no lo exige, porque Bueno, o en la sea, mayoría de los casos, tal vez. Sí, pero la tendencia mundial es ir hacia allá. Tal vez, al igual que con la tecnología que estábamos 10 años atrasados, estamos 10 años atrasados en temas de sostenibilidad. Porque en el estudio, y sé que vamos a ir luego al estudio, pero te dice que justamente uno de los atributos que más valoran los consumidores ecuatorianos es el tema de la sostenibilidad y la parte social, digamos, o el relacionamiento social de las empresas. Sí, me llamó la atención eso, yo lo leí, pero para no irnos aún hacia el estudio, porque tengo algunas preguntas voy a tratar de ir haciéndote las preguntas de la gente que te está preguntando algunas cosas, voy a tratar de ir en el orden de acuerdo a lo que estamos desarrollando los temas. A ver, Carlos Alberto Jiménez, a quien le mando un fuerte abrazo. Otro compañero más de colegio. Sí, también, exactamente, del mismo grupo. Para Evangelina Gómez, ¿cuál es el acompañamiento que hace Ceres para que nuestras empresas podamos realmente ser y tener un norte de responsabilidad social? Ok, nosotros tenemos varios pilares de trabajo. El uno es la capacitación. O sea, tienes que entender primero qué es la responsabilidad social y hacia dónde va. Lo otro es que tenemos también inclusive en nuestra página web una herramienta de autodiagnóstico que es gratuita. Puede ser abrumador, pero necesitamos sacar una radiografía de cómo está la empresa. Entonces, claro, si queremos solventar o ir hacia el camino de la responsabilidad social, tenemos que saber qué estamos haciendo. No importa si no estamos haciendo nada. Ok, no estamos haciendo nada, definamos qué es lo que tenemos que hacer, priorizando y teniendo resultados poco a poco. Luego de eso hay que ejecutar los programas. Pero una de las cosas que normalmente se cree es que esto es un tema costosísimo y no es así. A veces es únicamente de gestión y ya lo puedes hacer con tus equipos internos. Entonces, capacitamos, te acompañamos y además es un espacio súper interesante en Ceres porque aprendes de las empresas que ya tienen un camino recorrido. Claro. Y que vas a estar con los champions. Entonces vas a poder conversar con los gerentes de responsabilidad social e inclusive con los CEOs de grandes empresas que tienen una visión de sostenibilidad fabulosa y te vas a ir enganchando y vas a ir aprendiendo y te ayudan a adelantar muchísimo el camino. Entonces, en eso te podemos ayudar en Ceres. Tenemos un montón de programas lindísimos. ¿Sabes que algo que ahorita decías no es un tema de presupuesto? No. Yo me pongo a pensar justamente, siempre se suele, o sea, yo por lo menos que trabajamos nosotros siempre con emprendimientos, los emprendimientos que tienen presupuestos súper ajustados porque justamente son emprendimientos y sus pocos recursos los están destinando a tratar de crear su empresa y de poco a poco crecer. Se ven súper buenas y lindas iniciativas en términos de responsabilidad social. Hay muchísimos ejemplos en los emprendimientos y no es como dices, no es un tema de presupuesto, es un tema más como de querer hacerlo.
Sí, mira, yo siempre pongo un ejemplo muy práctico. ¿Quién de los que está oyendo no tiene, si trabajan en una empresa, no tienen como principal programa o como uno de los programas reciclar el papel al lado de la impresora? Claro. Creo que ya todos reciclamos el papel al lado de la impresora. Ahora yo me pregunto, ¿ese es el impacto ambiental más fuerte que tiene tu empresa? Porque a lo mejor no es ese. Claro. A lo mejor, por ejemplo, es en el proceso de distribución el gasto en combustible. Pero a lo mejor no estás haciendo de manera eficiente tu proceso de distribución y estás yendo 3 veces a la semana a un mismo lugar cuando podrías ir una, por decir algo. O el impacto más grande que tienes es el consumo de luz y la emisión. Entonces, ¿qué tienes que hacer para reducir el consumo de luz? Bueno, primero Claro. tienes que saber qué equipos tienen, cuánto consumen, si el consumo es por los focos fluorescentes, cambias de fluorescente a LED y haces una inversión inicial y la factura de consumo de luz te baja prácticamente el 35%. Entonces tú tienes que ir viendo el costo-beneficio. Ahora, Claro. para tener un plan de responsabilidad social con tus colaboradores, si eres una empresa pequeña, pues lo Claro, primero que tienes que hacer. de hecho, Escarlata justamente estaba preguntando eso. En caso de un emprendimiento y empresas pequeñas, ¿pueden tener un plan de responsabilidad social? ¿Cuál sería un ejemplo? Sí, o sea, por ejemplo, puedes tener un plan de equidad de género, puedes tener una política de no discriminación al momento de contratar personal, porque la típica que tiene que ser menor de 40 años, casi Claro, que rubio, de ojos azules, o sea, o por ejemplo las personas de los grupos vulnerables. ¿Cómo creció Crepes and Waffles? Como un emprendimiento haciendo crepes y waffles, y empezó a crecer, y ellos como política decidieron que solo iban a contratar mujeres cabeza de familia. Y luego de solo, porque tú vas allá y solo ves mujeres, no sé si se han percatado, pero luego de Ahora eso, caigo en cuenta. luego de eso dijeron, ok, ya contratamos solo mujeres cabeza de familia. Ahora lo que vamos a hacer es que el 20% de las mujeres que contratemos al año tienen que ser mujeres que nunca hayan tenido experiencia laboral. Entonces, una mujer que se ha quedado en su casa durante 20 años bueno, se queda viuda o le pasa cualquier cosa, o simplemente quiere insertarse en el ámbito laboral, no lo puede hacer porque nadie le da la oportunidad. Entonces, sí puedes. Lo que pasa es que tienes que hacer cosas pequeñas e ir incrementándoles a medida que yo creo que es mucho más fácil cuando es una empresa pequeña, porque te puedes poner de acuerdo justamente con los colaboradores, qué hacemos, hacer el autodiagnóstico cuando es una empresa grande. Y en el caso de los emprendimientos que recién empiezan, Totalmente. empiecen con estas políticas, porque es mucho más fácil ir con ese camino, con ese ADN incorporado dentro de tu modelo de gestión, que cuando ya está creciendo, cuando ya estás en Grande, con estructura, con gente. con estructura grande, tratar de incorporar eso. Sí, Así que sí, esa totalmente. es De la hecho, en invitación. el caso del emprendimiento, una de las grandes ventajas en ese momento de poder adaptarse es justamente la flexibilidad por el hecho de ser pequeño, por el hecho de no tener una estructura grande, por el hecho de que normalmente está ahí la cabeza de la empresa es del dueño o la dueña, entonces en ese momento toman las decisiones más ágilmente comparando con una empresa más grande que tiene procesos establecidos. Sí, por ejemplo, pasa ahora con el caso de la ley de plásticos, que me imagino que en algunos casos algunos sabrán de qué se trata, pero ya se aprobó en la Asamblea Sí, Nacional. sí. Si tú eres un nuevo emprendedor, pues ya empieza a pensar cómo vas a empaquetar tu producto, porque no vas a poder utilizar plástico de aquí, creo que son 18 meses. Entonces, ahora es el momento de pensar. Y así hay muchísimas cosas que les puedo dar de ejemplos, pero lo principal es el compromiso de que tu negocio va a aportar de alguna manera a la sociedad. A ver, entrando un poco a hablar de este ranking de la reputación corporativa que me gustó y de hecho es un tema, a mí me encantan los rankings, siempre veo de lo que sea, me encantan los rankings siempre. A ver, me actualizo un poco con las preguntas, en este caso ya tienen que ver con el ranking. Preguntaba, Ya.
Piedad Granda preguntaba, ¿qué acciones son clave para ser una empresa reputable? Que me imagino que tiene que ver con el ranking. Sí, bueno, a ver, yo tampoco soy mucho de la palabra ranking, ¿ok? Y yo creo que sí es importante poner a las empresas a competir. Hay varios ámbitos que tienes que tener en cuenta. Uno es el emocional, es decir, el momento de medir la reputación corporativa es ver cómo la gente siente confianza hacia tu organización, etc. Este ranking mide la parte emocional, el ambiente laboral que perciben, ojo, los consumidores. Está hecho con consumidores. El ambiente laboral que tiene la empresa, la solidez financiera que tiene la empresa, la gestión y el liderazgo, es decir, esa visión de futuro, el liderazgo en el sector, la honestidad, la transparencia, cómo su producto y servicio, si tiene calidad, no tiene calidad, si hay innovación, no hay innovación, y también hay un componente muy importante que es el de sostenibilidad. Y es súper interesante o súper importante entender que la reputación es un poco el feeling, digamos así, que tienen los consumidores con tu producto, con tu marca, con tu servicio. Entonces, si es que tienes un buen feeling, si esa empresa me gusta, esa empresa me da confianza, el momento de ir a seleccionar el producto es muy probable que me vaya hacia esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entender que esta dimensión de la responsabilidad social te construye reputación. ¿Ok? No es que yo voy a salir a comunicar lo chévere y lo lindo que soy, etcétera. O sea, lo tengo que demostrar con acciones. ¿Ok? Claro, porque además decías que se enfoca en la demanda. O sea, el ranking Sí, está enfocado en la demanda. este estudio es el primero en el país que se enfoca en los consumidores. Claro. Porque muchos otros rankings de reputación les hacían las preguntas a los líderes empresariales, cuál es la empresa que... Esto es justamente con consumidores y se ha hecho en como 20 provincias del país, Sí, hombres, mujeres. una muestra de 1000 personas vi. La Leí. muestra de 1000 personas, hombres, mujeres y de todas las generaciones. Entonces, es súper importante eso. Y hay un tema también que normalmente era tabú hace algunos años. Nadie tiene que enterarse de lo que yo hago. Ahora todos queremos enterarnos de lo que tú haces. Totalmente. Entonces, Claro. tienes que comunicarlo, pero para comunicarlo tiene que haber algo detrás, como decían las abuelitas, del condumio. Lo que pasa es que, a ver, me parece que la clave es comunicar, pero siempre y cuando las acciones sean coherentes con lo que estás comunicando. Porque por ahí te enteras de campañas enfocadas, no voy a poner ejemplos para no desprestigiar a nadie, pero No, sí no te te enteras de imagino. empresas, sí te enteras de empresas que están promocionando sus acciones, pero por otro lado están atentando en contra de las mujeres, por ejemplo, otras veces discriminando, a veces despidiendo injustamente, sin liquidaciones, por ejemplo. Entonces, no es coherente y de alguna manera hoy, con la transformación digital, con las redes, con todo lo que ya, con lo que vemos, es muy fácil enterarse. Entonces, para las empresas es un arma de doble filo. Mira, tiene que haber una coherencia, Juan Esteban, y yo a veces también, estando en el mundo de la responsabilidad social, me muero de las iras, como se dice, porque hay empresas que te desarrollan un programa de responsabilidad social, invierten $10,000 y se gastan 300,000 en publicidad. Claro. Entonces, pero la culpa es nuestra. La culpa es nuestra porque les creemos y no somos capaces de ir a investigar un poquito más allá de lo que hay Pero detrás. sabes que creo que un poco cambiando eso. Sí, ha cambiado, ¿eh? Sí, está cambiando y cada vez cambia más y de hecho creo que ahora también con todo lo que ha pasado, si hay algo que también se puede rescatar de la pandemia es que también nos hemos hecho un poco más solidarios a nivel general, me parece, de lado y lado, de tanto de oferta como de demanda. Y todo eso ahora también es como en positivo hablándolo, también la gente se da cuenta cuando es un tema publicitario netamente y que no es coherente con las acciones, la gente empieza también ya a penalizar sin consumir. O sea, no me refiero a hacer campañas, viralizar una queja, sino simplemente no consumir. Ya empiezas a ver
esas tendencias también, y ahora con la pandemia se ve mucho más. Y además que vino para quedarse. O sea, esa sí también es otra cosa que vino para quedarse. Este Claro. estudio lo vamos a repetir año a año, veremos qué pasa el próximo año, pero vino para quedarse. Y nosotros vamos a ser cada vez más, vamos a ser más exhaustivos cada vez más y vamos a exigir cada vez más. Sí, además que me encanta el hecho de que sea un estudio enfocado en la demanda, porque la demanda, a la final de cuentas, el juez es el cliente. Entonces, Sí. si es que el cliente está viendo lo que la empresa está haciendo y aparte, aparte de percepción por la comunicación, también es un tema de sentirlo y de palparlo. Entonces, ahí justamente es el premio, porque quien mejor calificación recibe es también porque está haciendo mejor las cosas, porque no lo está calificando la propia empresa, lo está calificando el mercado. Exactamente. Decía, Piedad también preguntaba, más de Ceres, ¿cuáles son los organismos que miden la reputación a nivel nacional y regional en las empresas? Bueno, yo quiero decirle a Piedad que Ceres no mide la reputación corporativa. Este estudio es hecho por Ipsos, que es una organización muy reconocida a nivel del país en el levantamiento de información, con INC Consultores. Esta es una organización que en Chile ya viene levantando este ranking de reputación corporativa desde hace 18 años. Y nuestro reto es también hacerlo aquí en el país por muchos años. Nuestro rol como organización es, por un lado, difundir los resultados, porque además hay un componente de sostenibilidad vinculado a la responsabilidad social importante, y por el otro también continuar educando tanto a los consumidores como a las empresas de cómo poder ir mejorando. ¿Ok? Estar en un ranking puede ser, esta es una radiografía del momento que se hizo en el mes de agosto, cuando todavía estábamos en la flor de la pandemia. De la pandemia, entonces, claro. Es muy bueno, pero no te tiene que relajar. Eso te tiene que presentar desafíos a los que más bien seguir siempre adelante. Porque, por ejemplo, de los resultados que estábamos viendo, solamente para que se familiarice un poco nuestra audiencia, les voy a decir algunos de los datos que están. Marcas con mejor reputación: Nestlé, corporación favorita, de Coca-Cola Company, Toyota, Pronaca, Colgate, Palmolive, Chevrolet, KFC, McDonald's, Santa Ana, Marathon, por ejemplo, TIA, Holcim, La Universal, Kia, entre otros. Entonces, son empresas, eso está calificándolo, eso es lo que a mí me gusta, que lo repito y lo recalco, está calificándolo el mercado. Inclusive puede ser que ni siquiera sean clientes. En algunos casos puedes no ser cliente y sin embargo tienes una buena imagen de una empresa. Entonces, me parece que es muy válido el tema. Sí, el tema es que puede ser que muchas de esas empresas, primero que tienen una trayectoria muy sólida en el país, pero también que hayan comunicado de mejor manera sus acciones frente a la pandemia. Porque como te decía, esto fue hecho en agosto de este año en el marco de la pandemia. Pero si bien fue hecho y estamos hablando de la parte emocional, la calificación mejor valorada por los consumidores para estar en este ranking en alguno de los casos se basó en el desempeño financiero. Entonces, de los atributos que se valoraron, el desempeño financiero fue el principal. Y eso puede tener también mucha correlación con la misma pandemia y con la situación económica que estamos viendo en el país. Entonces, una empresa sólida y reputada es una empresa que tiene un desempeño financiero. La segunda dimensión más valorada fue la de productos y servicios. De productos y servicios de calidad, exactamente. Luego tenemos la gestión, el liderazgo. Pasa luego a la emocional, el ambiente laboral en la empresa y por último, el último puntaje o el puntaje más bajo que recibieron las empresas es en temas de sostenibilidad. Entonces ahí tenemos algunos retos, porque sabemos que hay muchas empresas en el país que están haciendo mucho, pero no la están valorando los consumidores. Entonces las empresas tienen que preguntarse, ¿les estoy contando bien a mis consumidores lo que estoy haciendo o no? No, además que tiene que ver, o sea, desde mi punto de vista,
me parece que la responsabilidad social empresarial es lograr como ser equitativo o lograr los resultados económicos. O sea, tienes que como empresa lograr los resultados económicos, pero al mismo tiempo no tienes que atentar en contra del medio ambiente y ser justo y equitativo en temas sociales. Entonces, al lograr como ese equilibrio es cuando realmente estás haciendo bien las cosas. Por eso me parece que debe ser el primer indicador que se mide o lo más valorado era lo que mencionabas del desempeño financiero. Porque si es que logras el desempeño financiero y al mismo tiempo estás siendo justo y equitativo, entonces me parece que es por eso que es lo más valorado. Podemos hacer muchas conjeturas que no las podríamos responder, pero yo concuerdo contigo completamente. Creo que tenemos que entender que las empresas están creadas para generar riqueza para sus accionistas. O sea, si yo invierto, quiero una rentabilidad. Claro, lógico. El problema no está en el cuánto, sino en el cómo. Sí, totalmente. Entonces, José, perdón. dale, ibas a decir José algo. Suárez preguntaba a alguna empresa nacional y que sí hay, que me acuerde, Marathon Sports, que es una empresa 100% nacional, de hecho ya ha crecido y que está con presencia en Perú, tiene presencia también en Bolivia, en algunos países de Latinoamérica. Es un gran ejemplo y hay algunas otras. Tía, a ver, también te ecuatoriana. Cuento. En las primeras 5 tenemos 2 empresas nacionales, que son Corporación Favorita y Pronaca. Corporación Favorita, es verdad, cómo no la mencioné, que es la segunda, claro. Exactamente. Tenemos a la Universal, tenemos a Tía, pero hay varias más. Tenemos, por ejemplo, Produbanco, que ahora es también parte del grupo Proamérica, pero tenemos el Banco Guayaquil, tenemos a Tesalia, tenemos a NIRSA, por ejemplo, Negocios Industriales Real, NIRSA. Tenemos a empresas del Grupo Futuro, Seguros Equinoxial, Tecniseguros. Tenemos a Grupo Difare también, que es una empresa completamente nacional. Claro. Corporación GPF, Fibeca también es nacional. O sea, yo creo que aquí no se distingue, si bien los consumidores que dentro de las preguntas sí decían que las empresas internacionales tal vez tienen más reputación que las nacionales, yo les diría que no. Inclusive les diría que las empresas nacionales, en muchos de los casos, como te mencioné, el caso de Grupo Difare, de Corporación Favorita, de Corporación Maresa, de otras empresas aquí en el país, tienen mucho que contar y están siendo un ejemplo a nivel de la región, porque son empresas, sobre todo que tenemos una dinámica que crecen, el emprendimiento se convierte en una empresa familiar y de ahí va creciendo. Y cuando tú empiezas así, en muchos de los casos hay este ADN que yo te decía socialmente responsable, porque fuimos construyéndolo juntos y es un proceso participativo y todos vamos creciendo con la empresa. ¿Cuántas empresas en el país no tienen funcionarios de 20, 30 años que prácticamente empezaron con la empresa? Y que adoran a la empresa. Y que adoran a la empresa y que tienen muy buena relación. Así que, no, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos. Y lo que sí también tenemos que hacer es empezar a castigar a aquellas empresas que no hacen bien las cosas. Sí, la decisión la tiene el cliente a la final de cuentas. Claro, hay muchas empresas. Te decía José Suárez, gracias por la respuesta, genial. Qué bueno saber que empresas nacionales están en este camino. Yo la mencionaba como a Marathon porque tengo cercanía porque es cliente nuestro, entonces por eso es como que el nombre que más resaltó para mí, pero obviamente hay un montón. Estamos llegando a la última parte del programa. No. La verdad es que quisiéramos quedarnos que podamos seguir conversando muchísimo más. De hecho, sería genial si podríamos hacer otro programa y seguir conversando porque está súper interesante. Y estoy seguro que muchísima gente de la que nos ve o sea, hay mucho aporte para todos. Hay mucho aprendizaje, te hablo desde mi lado. Yo he aprendido también muchísimo gracias a ti. Y además que hay mucha gente que ve este programa después y que seguramente va a ser de mucho aporte. Pero seguramente te invitaremos nuevamente, Evangelina.
Me dices y yo vengo, feliz de la vida. Ya ves que me gusta hablar, así que a mí no me tienes que estar sonsacando. Nosotros siempre al final, a ver, hacemos primero una ronda de preguntas que le llamamos ronda de preguntas de respuesta rápida y después hacemos siempre un juego que es una trivia y que hacemos un concurso para la gente que está conectada y que nos acompaña. Entonces, si te parece, vamos con la ronda de preguntas, que no es nada difícil, nada del otro mundo. Simplemente un hábito para todos los días, algo que nos puedas recomendar que hagamos todos en nuestro día a día. Levantarse con el mejor de los ánimos. Sí, creo que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, hay que ser positivos, más ahora. Sí, no vean el vaso medio vacío, vean siempre el vaso medio lleno. Perfecto. ¿El mejor consejo que te han dado? Que confíe en mí, que tengo todas las capacidades como todos los seres humanos y no discrimine a nadie por su raza, género, religión, condición física, etcétera, etcétera. Gran consejo. Bueno, entonces ahora sí les voy a compartir mi pantalla a todos para que vean cuáles son los premios que tenemos hoy para nuestros ganadores. Sí, tenemos algunos premios de nuestros auspicios, entonces para que vean qué es lo que está en juego en la trivia, en este juego que vamos a hacer. Y además en el video también está explicado cómo se juega. Entonces, si les parece, este es justamente el video de explicación de todo este detalle. Para el tercer lugar, una prueba rápida COVID a domicilio de Mezca, un bloqueador solar Ática y un café de altura 1600. Para el segundo lugar, $40 de saldo para jugar en Cupadel y 300 tarjetas de presentación del grupo Tinta y Papel. Y para el primer lugar, una mini sesión fotográfica para tus productos del Cabú Creativo. Lo único que tienes que hacer es ingresar en kahoot.it, colocas el game pin que vas a ver en nuestra pantalla, pones tu nombre y apellido para que podamos reconocerte, juegas contestando en tu pantalla lo que ves en la nuestra. Recuerda que puedes jugar en 2 equipos, uno para ver las preguntas y otro para contestar. El juego mide la respuesta correcta y también la velocidad de respuesta. Bueno, ahí está entonces explicado todo este detalle y les voy a compartir la pantalla para que puedan entrar a jugar. Siempre tenemos, como ves, tenemos siempre algunos premios y hay gente que ya es experta en esta trivia porque el juego mide también la velocidad de respuesta. Entonces, no es solamente que contestes bien, sino que contestes rápido. Entonces, tiene algunas cosas. Y hay gente que está muy familiarizada. Veamos cómo nos va el día de hoy. Entonces, si les parece, les comparto la pantalla con el juego. Aquí está. Les recuerdo a todos, tenemos un pequeño delay con Facebook, siempre en Facebook unos 10 segundos después recién de lo que estamos hablando Evangelina y yo, les llega a ustedes. Entonces eso como para que lo tomen en cuenta. Ahí está, el código es 5001750 y con eso pueden inscribirse para jugar. Tenemos grandes premios y con eso pueden jugar. Ya tenemos 3 inscritos. Vamos. Yo no me inscribí. Para el próximo live que tengas voy a participar para poderme ganar uno de esos premios. Invitada siempre. Y es divertido porque además, mientras estás jugando, te aparece la respuesta ese rato, te aparece de en qué lugar vas. O sea, es súper entretenido el juego. Me parece estupendo. Sí. Y además tus auspiciantes te dejaron unos premios buenísimos. Sí, son súper buenos. Los productos que tenemos son espectaculares, tenemos súper buena acogida y además que también normalmente vamos también cambiando de semana a semana, hay veces que ponemos unos, otras veces otros y así. Entonces hay veces, inclusive hay gente que juega, no quiere jugar en el juego, sino que contesta en el chat de aquí de Facebook. Entonces hay de todo. Nosotros estamos abiertos y nos ajustamos a lo que quieran todos.
De hecho, la primera pregunta también podría ser para ti, para ver qué contestarías, porque siempre la primera que hacemos es una pregunta un poco capciosa. Entonces es como tipo acertijo a veces. Después son preguntas que tienen que ver con lo que hemos hablado. Y la última es una pregunta como para ya, una pregunta fácil que por la premura de contestar rápido se suelen equivocar. Para el comodín. De hecho, hay unos comodines, ya vas a ver. Bueno, entonces tenemos algunos inscritos. Vamos a comenzar a jugar desde ahora. Ahí está. Primera pregunta. ¿Cuál es la pregunta que nadie puede contestar de manera afirmativa? En rojo, ¿estás bien? En azul, ¿te duele algo? En amarillo, ¿estás dormido? O en verde, ¿tienes hambre? Esas son las 4 opciones de respuesta. Y como te decía, es una pregunta difícil porque ahí tiene... Y hay una persona que contestó. Veamos cómo les va. ¿Qué dirías tú? Yo no los quiero confundir, pero la que no podría contestar afirmativa es si estoy dormida, pues si estoy dormida no puedo contestar. Exactamente, veamos si con esa ayudita lograste ayudar. Vamos, chicos y chicas, que les acabo de ayudar, a ver. Exacto, porque si es que estás dormida, justamente no puedes contestar. 6 personas contestaron bien. Va ganando Luis Chávez, en segundo lugar, José, en tercero, Darío. Veamos, siguiente pregunta. ¿En qué año nace el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social y Sostenibilidad, CERES? En rojo en el 2002, en azul en el 2005, en amarillo en el 2004 o en verde el 2010. Esa creo que sí sabes. Sí, claro. Ya hace 8 años que soy directora de CERES, así que si no me la sé, tengo que poner la renuncia mañana. Sabes que yo las primeras veces, porque yo muchísimas veces, eso no lo dije antes, pero muchísimas veces yo ingresé a la página de ustedes que estaba viendo que estabas poniéndola a su momento, es www.redceres.org. ¿Sabes desde cuándo empecé yo a curiosear CERES? Yo me acuerdo la primera vez que entré a su página fue en el 2008. ¡Wow! En estas épocas yo trabajaba en una empresa que tenía proyectos de responsabilidad social y a mí me parecía siempre un referente lo que hacía CERES. Entonces, desde esas épocas yo ya estaba curioseando. Fíjate, hay personas, Tito decía, contestaba en el chat, yo te decía, en el chat estaba contestando y lo mismo María Belén. A ver, veamos cómo van los resultados. Va ganando igual Luis Chávez, en segundo es José P., en tercer lugar está Darío Vanegas. Tercera pregunta, ¿cómo encuentras a CERES en Facebook? En rojo como CERES, en azul ceres.ecuador, en amarillo red.ceres o en verde ceres_medio Ecuador. Ahí es más difícil, ¿qué dirías, Evangelina? No les puedo decir porque van a meter la pata, pero creo que va a ganar el que tenga el internet más rápido. O sea, como a cada uno le aparecen las opciones en diferente velocidad, sí tiene que ver a veces con el internet. Porque hay veces que llega antes. Puede ser. El que pueda googlear de manera más rápida. Ah, a eso te referías. A eso me refería. Claro, también ahí ingresas rápidamente y aparte que nosotros ponemos un tiempo amplio para que puedan responder por lo que hay el delay con Facebook, es por eso. Sí, no hay problema. A ver. De todas maneras, ya todos los que participan deberían ser ganadores. La respuesta correcta es ceres.ecuador, lo encuentran en Facebook, ceres.ecuador. Y si fueron a ver, de una vez denle like. De una vez denle like, exactamente, porque así es como se puede comunicar lo que hacen, pues. Uh-huh. Eso es lo que uno tiene que hacer, exactamente. Entonces va ganando Luis Chávez, segundo Darío Vanegas, Isabela en tercer lugar, 2 Josés, cuarto y quinto. Última pregunta, esta es la más fácil, pero siempre alguien se equivoca, vas a ver. Tu cita de todos los lunes a las 19:30
es con. En rojo el comodín de la llamada a alguien, en azul el comodín del 50-50, en verde el comodín votación del público o en amarillo Coffee and Business, que es un programa organizado por OnData. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Esa sí es facilísima. Pero te apuesto que alguien se equivoca, vas a ver. Ya ahí están ya contestando, como hay la diferencia por el delay de Facebook, es hasta que todos encuentren. Y ahí sí se oficializa el podio para ver quién se lleva los premios. Ahora sí contestaron. Mira, vos que les estabas diciendo que alguien se equivocaba y no se ha equivocado ninguno. Qué falta de confianza que tienes. Puede ser, puede ser. Ah. En tercer lugar, Isabela. Bien, Isabela, felicitaciones. En segundo lugar, Darío Vanegas. Y en primer lugar... Muy bien, Darío. En primer lugar, Luis Chávez. Felicitaciones. Les pedimos que se contacten con nosotros para poder hacer la entrega de sus premios. Se contacten por nuestras redes y con eso nos pueden escribir por aquí, por Facebook, por Instagram, por donde ustedes quieran, y con eso nosotros nos hacemos cargo de la entrega de los premios y coordinamos todo esto. Bueno, nosotros siempre al cerrar los programas hacemos un pequeño resumen. No sabes cómo he anotado, me ha gustado muchísimo este programa, tengo que reconocerlo, Evangelina, te agradezco de verdad. Entonces, esto es en resumen. A ver, empezaste hablando del concepto de la responsabilidad social, que es algo que hasta ahora decías no es un tema que todos estén conscientes de qué es realmente. Tú hablabas como de el componente económico, del componente social y del componente ambiental, y lo hacías referencia como lo de los impactos. Es como verlo de alguna manera, es ser económicamente rentable sin atentar y ser justo con el medio ambiente y con el componente social. Hablabas también de cómo pertenecer a la red Ceres. No es que cualquiera puede pertenecer, hay filtros en base al compromiso, en base a la mejora continua, y obviamente tienen que tener esa misma orientación de querer lo mejor para el Ecuador. Entonces es tener un nuevo y mejor Ecuador, que textualmente creo que lo decías algo así. Un Ecuador sostenible. Un Ecuador sostenible. Sí, yo ahí lo cambio en mis palabras, pero de alguna manera es a eso lo que me refería. Si hay algo que también hay que rescatar de la pandemia es que de alguna manera hemos abierto los ojos. Mencionabas que según el Foro Económico Mundial desde el 2018 ya se hablaba como amenaza a las pandemias y sin embargo ninguno de nosotros nos pusimos a pensar en nada de eso, cuando ya es una amenaza que venía desde hace tiempos, según los expertos. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto de decirlo, abrir los ojos? Que desde el punto de vista empresarial siempre hay que estar atentos a lo que pasa. Tal vez si es que hubiéramos estado atentos a lo que pasaba cuando ya había indicios claros a principios de este año, muy probablemente el mundo no estaría como está hoy por hoy, así que siempre es bueno leer todos estos informes y estar empapado de todos estos informes, que es lo que mencionabas tú con lo del Foro Económico Mundial. Mencionabas esta estadística del 3% del Producto Interno Bruto es lo que le cuesta por violencia de género al Ecuador. Me quedé impactado, es un tema que hay que... A las empresas, perdón. Porque al Ecuador le cuesta más. Lo que les cuesta a las empresas. Me quedé totalmente impactado, es una cifra muy alta. Tú mencionabas justamente por esto de las empresas, se traduce en ausentismo, se traduce en faltas, en rotación, y todos esos son esos costos ocultos que tú lo mencionabas. ¿Cómo es uno de los principales frentes que trabaja Ceres? Justamente con la capacitación. El aprendizaje es algo que uno no puede dejarlo nunca y siempre hay que seguir aprendiendo, siempre hay que capacitarse. Y obviamente tú decías que no es un tema que no está claro en general. Ya con los años y después de tantos esfuerzos, ahora como que la gente está mucho más empapada de a qué se refiere, pero uno tiene que seguir aprendiendo y además que hay, tú hablabas de escuchar las experiencias de quien ya pasó por los procesos, me parece súper
importante. Y finalmente, los indicadores que hablabas de lo que se mide este ranking de la reputación corporativa, hablabas del componente emocional, ambiental, de la solidez, del liderazgo, honestidad, por ejemplo, calidad en los productos, calidad en los servicios, innovación y sostenibilidad. El desempeño financiero mencionabas como uno de los aspectos más importantes que valora el mercado, así que todo eso tiene que ver con lo que hemos hablado durante toda esta conversación. Así que de verdad ha sido un aprendizaje súper, súper interesante, Evangelina, te agradezco de verdad y ojalá que podamos repetir esto y hacer algún otro programa. No, gracias a ti, de verdad, Juan Esteban, estuvo súper interesante la conversación. Y si todavía no se fueron los que nos estaban viendo, yo les invito y te voy a dejar un premio adicional, ¿ya? Tenemos en nuestra página web un curso online gratuito de responsabilidad social. Vayan, háganlo, empápense y trabajemos todos por construir, como yo te decía, este Ecuador sostenible. Pensemos en las futuras generaciones, pensemos en ahora qué es lo que podemos cambiar para poder desarrollar un nuevo modelo productivo que nos beneficie a todos. Así que para mí ha sido un placer, encantador el espacio. Así que vuelvo cuando quieras. Te agradezco. Para poder inscribirse, www.redceres.org. Sí, en nuestra página web tienes una sección de biblioteca, tienes una de videoteca, tienes el curso online. Ahí hay un montón de recursos que pueden utilizar y son todos gratis. Lo mejor de todo es que todo es gratis. Perfecto. Te agradezco. Está en la web. Sí, lógico. Sí, te agradezco, Evangelina. Hay que poner colorado. Bueno, el próximo lunes 23 de noviembre estaremos conversando con Francisco Pinto y Gonzalo Calisto. Son socios y fundadores de Entrenos Sin Límites y también de Functional Gym. Además, son miembros del equipo Life Adventure Team. Han ganado múltiples competencias de ultramaratones en trail running. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como OnData.es o en Instagram como ondata.es. Evangelina, te mando un fuerte abrazo. Saludos nuevamente a Santiago y a Guillermina. No les he visto hace tiempos, pero el cariño es el mismo desde las épocas del colegio. Un abrazo, Evangelina. Ahí conectados. Un abrazo para todos. Soy Juan Esteban Portilla. Nos vemos la próxima.